Bueno, voy a saludar a Juan Grabois, que tiene el gusto de atendernos y de charlar con nosotros un ratito esta noche. Gracias, Juan, por atendernos, ¿eh? No, por favor, Sebastián, gracias a vos por invitarme. A ver, te hemos escuchado, te hemos leído en estos últimos días hacer algunas consideraciones, sobre todo de la política social que está implementando el gobierno y puntualmente de la tarjeta alimentar. Eh, ¿Cómo ves esa situación? Es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que toda ayuda en un contexto de crisis es bienvenida. Toda ayuda social para que una madre pueda darle de comer a sus hijos con mayor dignidad es bienvenida. Y si uno mira lo que está pasando en otros países, Colombia, por ejemplo, donde el gobierno de Iván Duque quiso poner un impuesto a la comida, ¿no? Un pueblo hambriado, la verdad que pasa a segundo plano las críticas que uno puede hacer desde una perspectiva, si se quiere, filosófica, y también desde una perspectiva operativa a la implementación de ese programa. Pero creo que ese segundo plano también es importante. Y lo primero es plantear que la única política de justicia social es el trabajo. Que el acceso a la tierra, el techo y el trabajo son los derechos que tiene que garantizar el Estado y que lo que alimenta verdaderamente es el trabajo. Y que todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Y nosotros creemos que eso se puede hacer, aún en este contexto, invirtiendo correctamente en el desarrollo de las actividades que pueden generar trabajo de forma creativa, porque el mercado del sector privado hoy no tiene la capacidad de generar esos empleos que se necesitan para absorber a la mano de obra disponible. Hay 9 millones de argentinos en edad de trabajar sin ingresos fijos. Entonces, para generar esos trabajos hay que trabajar con mucha creatividad, con una perspectiva estratégica, pensando en un desarrollo de mediano plazo, con un consenso político que permita por lo menos tener una mayoría parlamentaria para crear programas que duren más de un solo gobierno, y que el asistencialismo, bueno, es el último de los recursos y que no es bueno, que no lo hace bien a la gente en el largo plazo, ¿no? Pero después hay otra lista que tiene que ver con lo, si se quiere, operativo, con la gestión, Sí. con la importancia de que cada centavo del Estado en un contexto de crisis vale y vale mucho. Entonces no hay que permitir ningún tipo de fuga, ni por corrupción, ni por errores de gestión o por negligencias, o tal vez por también falta de creatividad. Sí. Y en ese sentido, con la tarjeta se produce un fenómeno de comisiones bancarias que, bueno, a partir de algunas críticas logramos revertir en parte. A partir de este mes, el 0,6, que era la comisión de toda la operatoria bancaria de las tarjetas, se eliminó. Esos son millones que quedan en desarrollo social para hacer otro tipo de políticas o incluso profundizar las políticas de asistencia alimentaria. Y bueno, todavía quedan las comisiones, las procesadoras de pago y otro tipo de asuntos que deberían resolverse Sí. para cuidar el mango. Ahora, en ese contexto, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás que hay quienes hoy reciben de alguna forma alguna asistencia del Estado, vía tarjeta alimentaria, vía programa Potenciar Trabajo, y que en definitiva cuando tienen la posibilidad de ir a un trabajo formal, prefieren quedarse en el plan? ¿Eso es real? ¿Es una construcción de también un relato? Mira, hay mucho mito en eso. Yo siempre digo cuando me plantean eso, avísenme dónde está ese trabajo formal, pásenme el aviso, el anuncio, y yo le aviso a los compañeros y va a haber una fila de miles. Cada vez que se ofrece un puesto de trabajo que no requiera una calificación muy alta, las Sí, colas son tremendas. sí. Entonces, la gente quiere trabajar. Pero crear trabajo en el siglo XXI para los sectores populares y en el mediano plazo es en una economía plural, donde haya un sector privado pujante que también tiene que ser liberado de algunas cargas injustas, no solamente impositivas, sino, por ejemplo, de costos financieros que pagan los pequeños y medianos empresarios por cobrar con una tarjeta de crédito, que son costos extravagantes, que tiene que tener un sector público eficiente y tiene que tener un sector de economía social, popular, cooperativa, que le dé laburo por lo menos un 25% de la población trabajadora,
que es la que está estructuralmente excluida del trabajo. Y ahí tiene que estar apuntada toda la inversión social, a crear esos puestos de trabajo. Después lo que sí pasa, el fenómeno que sí existe en las tareas estacionales, por ejemplo, en el trabajo rural, Sí. es que como hay algo bastante tonto, que es una incompatibilidad entre, por ejemplo, el potenciar trabajo y estar registrado en una actividad temporaria rural, por ejemplo, la zafra, ¿no? Que son cuatro meses, Ujú. y el laburante no se quiere registrar, pues Claro. no quiere perder, cuando termine la zafra, no quiere perder eso. ¿Por qué es incompatible? Sabe Dios, nadie lo entiende, porque incluso se podría generar un mecanismo automático de que cuando entras a laburar se te da de baja y después se te da de alta. Bueno, pero son cosas que no se terminan de resolver y que desde luego nosotros venimos planteando. Vos sabés que eso también lo conversaba con dirigentes pymes, no solo con el sector agropecuario, que me decían que muchas veces hay gente que quiere trabajar, pero que no se anima a tomar un trabajo porque ve que la pyme baja su persiana muy prontamente en muchas oportunidades. Entonces dice, quizá tomo un trabajo en una pequeña y mediana empresa, pero no tengo la certeza de que esa pyme va a perdurar en el tiempo, entonces prefiero quedarme con lo que tengo y no arriesgar esa posibilidad. Puede pasar sobre todo que alguien no se quiera registrar, Ujú. porque este tipo de programas que tienen que estar focalizados en la creación de trabajo tienen que ser compatibles con el empleo en pymes. Y de hecho, esa plata tiene que servir para reducir esa plata que estaba cobrando ese laburante por limpiar una plaza o por trabajar en una recicladora. Si consigue un laburo en una pyme, tiene que ser un descuento, un crédito de las cargas tributarias que tiene la empresa. Sí, Digamos. Es una cosa de sentido común, sí, es sí. una cosa del más elemental sentido común. Ahora, ¿cuánto hay de cierto también en esta construcción que muchas veces se hace de que en realidad los movimientos sociales lo que no quieren es que justamente esa gente que hoy recibe alguna asistencia del Estado pase a independizarse porque pierden poder político? Es, por lo menos desde lo que yo conozco del movimiento del que yo participo, es una canallada plantear eso. Porque hasta incluso exponer la responsabilidad que la Argentina no cree empleo en los dirigentes sociales, lo cual, además de ser canalla, es una estupidez. Es decir, vamos a suponer que hubiera gente así, ¿no? Que tenga esa maldad. Ujú. Eh, ¿Vos pensás que si los laburantes que hoy están en las organizaciones sociales tuvieran posibilidad de trabajar en una fábrica por 70.000 pesos en blanco con un convenio colectivo y obra social y todos los beneficios se van a dejar usar? Digamos, no, no, eso es subestimar mucho a la gente. Lo que pasa es que esos empleos no existen. Sí es cierto que también hay gente que pretende, esto pasaba cuando se inició la UH, ¿no? Que había muchas señoras bien que decían, no, pero ahora no consigo servidumbre. Y bueno, porque la gente tampoco quiere que la exploten, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio sano, pero el problema, y es un problema que te lo puede decir cualquier laburante, el problema es que no hay oportunidades. Entonces, los movimientos sociales surgimos a partir de la exclusión del mercado y del sector privado, de todo este sector laboral que queda fuera. Es como un sistema B en el que la gente se va inventando su propio trabajo y se va organizando para lograr mejorar los medios de producción, las unidades productivas, los merenderos, los comedores. Es decir, detrás de las organizaciones, detrás de esas marchas que uno ve o de las declaraciones de un dirigente, hay mucho laburo que no se ve, que no se ve. Del mismo modo que detrás de seguramente algún dirigente empresario hay mucho laburo que no se ve, y uno juzga al dirigente por sus palabras, sino por el laburo que hay atrás, ¿no? Entonces, son parte de los prejuicios que tenemos que romper en la Argentina para poder construir una sociedad más armónica y más justa. ¿Qué mirada tenés sobre estos casi año y medio de Alberto Fernández en el poder, en el gobierno? Es una pregunta difícil porque es difícil hacer un juicio en un contexto absolutamente inesperado De la para pandemia. cualquier gobernante del mundo, la pandemia. No hay un manual de cómo gobernar en pandemia. Ujú. Pero ¿lo ves a Alberto Sí. haciendo peronismo? ¿Lo ves a Alberto... No, eh, dicho esto, digo, yo tengo una visión muy crítica, ¿no? Una visión muy crítica que planteo desde mi pertenencia al Frente de Todos como militante y reivindicando
la victoria sobre el macrismo y planteando que esto es mucho mejor de lo que hubiésemos tenido con Macri, ¿no? Es decir, ahora, a partir de ese planteo de apoyo al gobierno, es un apoyo crítico. Ujú. Creo que hay cosas que no se hacen correctamente, creo que hay cosas que no se hacen con una filosofía de justicia social profunda, y creo que se pierden oportunidades, ¿no? Y por eso yo lo caracterizo como un gobierno de transición. Ujú. Creo que es un gobierno que va a administrar una crisis, la crisis pandémica, la crisis de deuda, que nosotros vamos a empujar para que la administre lo mejor posible y a favor de los intereses de las mayorías nacionales, donde entran los trabajadores formales, los informales, los pequeños y medianos Claro. empresarios, y que después tiene que venir una etapa distinta, donde tengamos un plan de desarrollo humano integral con una perspectiva de construcción de mediano y largo plazo. Y esa etapa, ¿a quién avisorás, digamos? ¿Quién crees que puede conducirla, digamos? ¿Alguien más cercano al pensamiento de Cristina, por ejemplo, de Axel Mira, Kicillof? yo creo que tiene que haber una nueva síntesis y es difícil hablar de nombres en relación a eso. Los emergentes juveniles, de luego, está Axel, el propio Máximo, que para mí ha sido una sorpresa. Yo la verdad que lo conocí hace 2 años y medio, más o menos, y tenía muchos prejuicios, y la verdad es que veo un tipo sensible, inteligente, con mucha capacidad de diálogo, muy distinto a la madre y al padre al mismo tiempo, ¿no? Lo cual no es ni una virtud ni un defecto, pero tiene su propia Una personalidad, característica, una es característica. una característica de él. Ujú. eh, es otro emergente importante Sí. de la ¿Y, política, y vos? y, y en 2 años, pues, y yo no sé, vamos a Dudaste, ver qué hacen los demás. dudaste. Vamos a ver qué hacen los demás, porque yo creo que cualquier persona que se presente, a ver, para cerrarme a mí, Ujú. para la próxima elección, es decir, para que nosotros, nuestra fuerza, que es el Frente Patria Grande, como fuerza Sí. política, ¿no? Pues lo mantenemos dividido al movimiento social, para que nuestra fuerza política apoye a un candidato, tiene que jurar 3 cosas: por Sí. la patria y, si quiere, por los evangelios. Ujú. Que todos los trabajadores van a tener una oportunidad laboral, aunque sea en la economía popular. Sí. Esos son, por lo menos, garantizar 9 millones de puestos de trabajo de media jornada, que se puede. Que todas las familias van a poder acceder a un terreno para construir su vivienda de 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, que son más o menos 1,5 millones de terrenos que hay que hacer, para lo cual necesitas 8 años, pero bueno, empezar ese proceso. Y que todas las personas que trabajan en el campo produciendo alimentos y son minifundistas y arrendatarios van a poder comprar su tierra para producir. El que jure por la patria y los santos evangelios, o sacar los evangelios si querés, estas 3 cosas, va a tener mi apoyo. Eh, Si ninguno asume ese programa de tierra, techo y trabajo, por ahí nosotros pensamos en una alternativa independiente. Casi como lo fue el preámbulo de Alfonsín en la campaña del 83, lo que vos planteás es que hagan campaña con el Laudato Si en la mano. Algo de eso hay, un laudato si laico, vamos Ah, a decir, ¿no? Pero que por lo menos haya 3 juramentos. No puede haber ninguna familia sin techo, ujú. ningún trabajador sin derechos y ningún pequeño productor sin su propia tierra. Por lo menos esas 3 cosas. Y Eh, en ese sí. conglomerado de dirigentes jóvenes, ¿cómo lo ubicás o dónde lo ubicás a Sergio Massa? Sergio Massa yo creo que es un hombre que tiene mucho que aportar, pero que pertenece a la política más tradicional, Ujú. ¿no? O sea, y eso no es malo en sí mismo, pero yo creo que está, digamos, que tiene una cultura política, que es parte de la cultura política nacional, pero que le falta un elemento disruptivo. Es decir, no se puede hoy, en una situación excepcional, quedar bien con todo el mundo. Y yo creo que necesitamos liderazgos que estén dispuestos a pelearse con algunos sectores de poder, y la verdad es que no sé si Sergio Massa tiene esas condiciones. Por ahí las tiene. Después yo le veo muchos atributos positivos. Digamos, me parece que es un tipo que conoce mucho el Estado, que es un tipo que se ha portado bastante bien con, por lo menos en el plano legislativo, él apoyó la creación de un espacio y una oficina para el programa de desarrollo humano integral. Él cree en estas políticas a largo plazo, Ujú.
Me parece que es un elemento importante de la coalición, pero yo generacionalmente apuesto a los sub 45, vamos a decir. Eh, Eso es un poco, ahí tengo un poco la visión puesta. Ahora, el que haga este juramento y lo haga con sinceridad, va a tener mi apoyo. ¿Hay paralelismo en la situación social, la que vivimos actualmente, con la que se vivió en el 2001, la previa, digamos, del estallido del 2001 y el posterior 2002? Todavía no. Hay un paralelismo en Chile, en Colombia, porque acá se combina una crisis social tremenda con una tremenda crisis de representación política. Claro. Es decir, nadie quería a nadie. Era el que se vayan todos. La derecha, el centro, la izquierda y los apolíticos, que se vayan todos. La gente común. Hoy vos tenés un 25, un 30%, la verdad no sé cuánto, pero que se siente representado en el macrismo, y un 35, 40 que se siente representado en el Frente de Todos. O sea, hay una representación política e institucional que existe. El Frente de Todos es una herramienta formidable, no hay que dinamitarlo. A lo sumo tendrá que cambiar su composición, habrá una disputa por esa composición, pero tiene que mantener su amplitud y su unidad. Eso permite que la Argentina tenga una reserva de institucionalidad que otros países no tienen, pero se puede agotar muy rápido. ¿Crees Se que puede agotar muy rápido si no se resuelven los problemas reales, si se siguen discutiendo los problemas del microclima de la política. ¿Crees que la pandemia, cuando termine, tal cual sucede, por ejemplo, con una inundación que uno puede observar tras el paso del agua, lo que efectivamente queda y cómo se administró eso, crees que puede llegar a ser un vector, digamos, que aleje más a la gente de la política? Depende de cómo reaccione la política frente a esos ¿Cómo fenómenos. la ves reaccionando? Yo sé que estamos en un Mal, momento difícil, digamos. lenta, mal. Mira, yo te cuento algo que lo he dicho en algunos lugares y la verdad fue lo que sucedió y no creo que esté haciendo ninguna indiscreción. Digamos. Yo cuando la última vez que hablé personalmente con Alberto, lo que le planteé es que, desde luego, él, Guzmán, el gabinete, digamos, estaba en una trinchera, con mucha presión, con mucho estrés, resolviendo un montón de conflictos, soportando un montón de presiones internas, externas, las propias presiones nuestras, que nosotros los presionamos, por ejemplo, con este tema de acá están cometiendo un error, ¿no? Bueno, que aunque sea constructivo, a nadie le gusta que lo critiquen en el medio de una tormenta. Pero así como está esa trinchera, esa vanguardia, tiene que haber una retaguardia que esté pensando la pospandemia. Y que la esté pensando en serio, no como un eslogan. Que pueda elaborar una suerte de plan quinquenal que implica concreciones y realizaciones efectivas en tiempo y en espacio. Eso no existe y es una lástima que no exista. Es decir, o si existe, somos un grupo reducido de organizaciones sociales, sindicales, ambientales y eclesiales que lo estamos amasando, digamos, ¿no? Somos pocos los que estamos de manera autoconvocada tratando de elaborar ese plan de pospandemia. Y la verdad que es una lástima porque el gobierno tiene cuadros para trabajar en esa retaguardia y el Frente de Todos tiene muchísimos cuadros y eso no está siendo conducido correctamente. Es interesante lo que planteas porque la semana pasada vino al canal un intendente de Cambiemos, y vos sabés que, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del conurbano. Y vos sabés que dijo esto, digamos, no se está pensando la pospandemia, tenemos que sentarnos en una mesa a pensar la pospandemia, no importa el color político. ¿Crees que también se necesita el aporte de quienes han estado cerca de Macri o cerca de Juntos por el Cambio en esta historia? Yo creo que en la próxima etapa argentina, política argentina, tiene que haber insisto, una planificación aprobada por 2/3 de la Cámara, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, necesitas, por lo menos del sector que no es extremista en su gorilaje, digamos, ¿no? Que no es gorila así de alma, con los cuales es muy difícil porque hay una cuestión hasta de piel, con todo lo que sueña popular para dialogar, como lo vemos ahora con el tema de esta discusión sobre la carne, ¿no? Sobre el cierre de exportaciones. Yo hablé con varios dirigentes y vos tenés un sector que va a boicotear cualquier cosa, un sector con el que se puede hablar. A vos estuvo bien lo de la carne. Para mí lo de la carne
genera condiciones para discutir algunas cosas, digamos, ¿no? Y hay que aprovechar esas condiciones. Es una medida que, si se prolonga en el tiempo, es muy mala. Es una medida muy mala si se prolonga en el tiempo, pero que hay que generar un fondo que subsidie el consumo interno y hay que garantizar el abastecimiento interno de los cortes que comemos los argentinos, a mí no me cabe la menor duda. Es decir, que no se puede hacer librecambismo tonto con la carne, que es un elemento de la dieta y de la cultura argentina muy fuerte. Pero también hay que exportar. Entonces, cuando se toma esta medida, se abre un compás de negociación. Y de esa negociación hay que salir con una propuesta superadora, por ejemplo, una cosa que yo vengo planteando, que en Santa Fe algo de esto se está haciendo, que es que los sectores medios y trabajadores tengan un sistema de descuento del 30% con un tope para poder comerse un asado 2 veces por mes, digamos, ¿no? Es decir, y son cosas que se pueden hacer. Y que el sector ganadero, sobre todo el agroexportador, está ganando plata, le está yendo muy bien, digamos, ¿no? Tiene mucho mercado, hay mucha demanda, los precios están altos, entonces puede ceder 2, 3, 4 puntitos más de retenciones para crear un fondo compensador y en vez de que entremos en una guerra donde se van a perder mercados importantes como el israelí, o incluso incumplir contratos con China, porque los cortes de cuotas Hilton, etcétera, ahí, viste, la medida fue, no es tan como se pinta, esas exportaciones siguen haciendo. SWIFT sigue exportando. Te leía y escuchaba declaraciones tuyas cuando aumentaron el monto de la tarjeta alimentar, que decías, bueno, por fin Guzmán rompió el chanchito, no va todo para Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario, y por lo menos se acordó de los que más necesitan. A vos, por lo general, te vinculan con el Papa Francisco, digamos. No sé cuál es tu verdadera relación, no viene al caso. Ahora digo, a Guzmán también. Se ha hablado mucho del apoyo del Papa a Guzmán. Yo creo que el Papa Francisco no apoya personas, ¿no? Y menos personas en un contexto de política agonal, que estamos en una disputa política, que es propia de la democracia. Creo que él tiene ideas muy claras y que están sobre qué es la política, cuál es el fin de la política, sobre la economía mundial, sobre la crisis civilizatoria, antropológica, sobre la deuda externa. Pocas semanas antes de que vaya Guzmán, hizo un planteo muy duro al Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, y planteando no solamente mejores condiciones de negociación, sino la reducción de la carga de la deuda, o sea, la quita, que es como una palabra maldita para los organismos internacionales de crédito. Entonces, yo creo que para interpretar al Papa Francisco hay que leer al Papa Francisco, ¿no? Y ahí está, y ahí se entiende todo, más allá de los nombres y de las personas, etc. Pero además te digo, particularmente a mí Guzmán me parece un jugador de primera categoría, digamos, ¿no? Me parece un tipo sumamente formado, muy correcto, muy sensible. Me parece que está un poco encerrado en cierta tecnocracia. Un poco encerrado en cierta tecnocracia. Entonces, rompió el chanchito, que es una muy buena decisión, pero también tiene que ver que cada monedita de ese chanchito que rompió llega a donde tiene que llegar. Y que no se vaya al dólar, porque si va de una tarjeta alimentar a la anónima a comprar un producto de una empresa monopólica, eso al otro día se fue al dólar. O sea, no hizo, Perón decía que tenía que hacer 3 rulitos, ¿no? Entonces no pasó ni por el barrio, ni por el comercio del barrio, ni por el mayorista, ni por el fletero, no, fue directo al dólar. Entonces, que hay que ser sensible y eficiente a la vez, ¿no? En eso coincidí con Cristina de que Alberto Fernández tiene funcionarios que no funcionan. Ya me hablaste de Guzmán, digamos, la opinión que tenés de él, pero digamos del resto. Coincido con Cristina. Creo que algunos y algunas se fueron, otros quedan. Yo creo que hay algunos y algunas que no funcionan. No voy a dar nombres porque no me parece noble. Y fíjate, te lo digo para aclarar, no me refiero a Arroyo,
Ah, Arroyo iba a es un preguntar por el laburador. Ministerio de Desarrollo Social, que No, seguramente... Arroyo es un laburador. Yo Ujú, no estoy de acuerdo con algunas de sus políticas, pero es un laburador. Es ujú. un tipo que está todo el día laburando. Mentiría si digo otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero el tipo labura. Ahora, después el gobierno tiene otra característica, que al ser una coalición tan heterogénea, Sí. y por la propia cultura política argentina degradada en los últimos años, es un gobierno loteado. Es decir, hubo repartos Ujú. de espacio de poder sin un criterio de eficiencia en la gestión. Y sin una coordinación y con políticas yuxtapuestas. Es decir, el funcionamiento hoy del gobierno y el funcionamiento del Estado es muy deficitario, muy ineficiente. Y esto te lo podría estar diciendo un neoliberal, que por eso hay que hacer que el Estado sea así chiquito porque es ineficiente. El mercado también es ineficiente en muchas cosas. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Bueno, hay que, con autoridad política y planificación, resolver estos problemas, porque uno no lo puede atribuir simplemente a la incompetencia de tal o cual funcionario, cosa que también existe, ¿no? También hay responsabilidades individuales que el pueblo juzgará a su debido momento y que en las instancias correctas hay que plantearlas.